mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a hacer grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a hacer grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Oramos y agradecemos a Dios por su palabra. Padre buen Dios, gracias te damos en esta hora porque nos permite leer, Señor, su palabra. Gracias, Señor, porque en su consejo, en su instrucción, mi Señor, gracias le damos porque nos gozamos en usted, mi Dios amado. Le suplicamos en esta mañana que hable, Señor, a los corazones de mis hermanos, así como ha hablado a mi corazón, mi Señor, que podamos hacerlo vida, mi Dios, que lo practiquemos, Padre, para agradarle a usted, Señor, y no a nadie más, mi Dios. Gracias le damos por nuestras vidas, Señor, por esta iglesia preciosa en la que nos permite congregarnos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse. Bien, les decía que el título de la meditación es El Olivo Fiel. ¿A dónde encontramos esta historia bonita, preciosa? La encontramos en Jueces 9:9. Vemos cómo la Biblia está llena de historias preciosas, otras que son un poco violentas, otras que son difíciles y tristes de leer, pero todas tienen algo en común, que Dios las ha dejado ahí para dejarnos una enseñanza. Es una enseñanza preciosa. Y es curioso que una historia que tenga personajes de árboles se encuentre en un libro como Jueces. Porque Jueces nosotros sabemos que es un libro que narra cómo el pueblo de Israel estaba batallando por no tener quien los guiara. Y ponían juez tras juez. Y cada que ponían un juez se portaban bien. Y luego se volvían a portar mal. Se levantaba otro juez, se portaban bien y se volvían a portar mal. Era un ciclo. Y la historia que acabamos de leer fue narrada por Jotam. Jotam era hijo de Jerobal. Y también, antes de todo eso como contexto, aquí vemos, justo en el capítulo 9 de Jueces, vemos una gran batalla que se llevaba por ser el rey. En la ciudad de Siquem estaba Abimelech, que quería ser rey. Y él estaba perturbándolo todo para conseguir ese liderazgo, pero no era Dios quien le estaba dando el liderazgo, era él que lo quería tomar por la fuerza. Viene Abimelech, mata a 70 de sus hermanos, 70, para quedarse con el trono como hijo de Jerobal. Pero hubo un hermano, Jotam, se escondió, el hermano menor, se escondió y sobrevivió. Cuando a Jotam le dicen: mira, Abimelech ahora quiere ser rey y tiene apoyo de su familia y acá, él se levanta y va al monte de Gerizim y narra esta historia de los árboles que buscaban un rey. Y lo hace para ejemplificar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y si usted leyó pacientemente la historia, se da cuenta cómo cada árbol al que le piden que sea rey dice no. Y todos tienen una razón para no serlo. Al final, la zarza acepta y les dice: vaya, está bien, voy a ser yo. Pero puede ser que si ustedes no se someten a mí, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Es decir, que les dice: los voy a reinar, pero tengo esta advertencia para con ustedes, que yo puedo hacer que salga fuego y quemarlos. Entonces, esto ejemplifica o advierte las consecuencias de elegir líderes
que no son puestos por Dios. Líderes que solo quieren estar al frente, pero no son puestos por Dios. Y es una historia precisamente de estos árboles que estaban bajo el gobierno de Dios, pero querían rey. No les bastaba con tener al Rey de Reyes como rey, sino que querían un rey. Y esta es la triste historia del pueblo de Israel. ¿Se recuerdan ustedes quién era el rey de Israel? Era Dios. Pero de repente ellos dijeron, no, nosotros queremos rey como las otras naciones queremos ser. Y Dios les dijo, miren, están mejor conmigo. Porque si tienen otro rey, los va a someter, les van a cobrar impuestos, les va a hacer esto, les va a hacer lo otro. No importa, dijeron los del pueblo de Israel. Rebeldes, no importa, nosotros queremos rey, póngannos un rey. Bueno, dijo el Señor, está bien, les voy a poner un rey así como ustedes dicen. Y también les advirtió, esta historia es parecida a lo que pasó con el pueblo de Israel. Y al final escogen al primer rey. ¿A quién escogieron primero? ¿Quién se acuerda? A Saúl. Y él fue el que comenzó toda la dinastía de reyes terrenales. Pero quien era rey era el Señor. Entonces, en esta historia de los árboles, vemos algo bien marcado, que es la ambición personal versus el servicio a Dios. Porque para cada árbol fue tentador que le dijeran, ven, sé tú nuestro rey. Iba a ser rey de todos los árboles. Pero llama la atención que cada árbol de esta historia sabía perfectamente su función, su rol en la vida. Cada árbol le dijo, el primero que le dijo, en el 9, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Él estaba claro lo que daba y para lo que podía servir. Luego la higuera dijo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y así cada árbol decía lo que él hacía y cómo tenía un compromiso con eso que no podía dejar. Si nosotros nos empezamos a comparar con los arbolitos, a veces sucede que a diferencia de ellos, que sabían su rol, su función, nosotros a veces no sabemos en qué podemos servir a Dios, porque no nos conocemos bien. Dios a todos nos ha dado dones y talentos, pero las personas que no se conocen a sí mismos, les pregunta a usted, ¿en qué área puede servir en la iglesia? Fíjese que no sé, yo no sé para qué soy bueno. Y difícilmente una persona que no se considera bueno, difícilmente puede servir. ¿A dónde lo va a poner si ni siquiera él mismo sabe a dónde ponerse? Y está el otro grupo de personas que sí saben cada don y cada talento que tienen, pero no los ocupan para el servicio de Dios. Hay gente que es muy elocuente, pero lo ocupan para andar engañando personas, para andarlas manipulando, y no ocupan ese don, ese talento que Dios le dio para lo bueno, sino que lo usan para lo malo. Dios nos ha hecho tan inteligentes, amén, tan capaces a todos, pero lamentablemente toda esa inteligencia y toda esa capacidad, muchos de nosotros la ocupamos para mentir sin que se den cuenta. Tapar lo que andamos haciendo para que nadie lo vea. Ocupamos la inteligencia para cosas que no honran a Dios. Ocupamos toda esa capacidad, todos los recursos que Dios nos da. Miren, hay muchas personas que son prósperas financieramente. Otras que son prósperas en lo que hacen, tienen un oficio y lo hacen bien. Y generan recursos, pero esos recursos que el mismo Dios les ha dado, no los ocupan para honrar a Dios. Los ocupan para satisfacerse a sí mismos. Pero estos árboles, llama la atención, ellos producían algo, daban un fruto,
pero ellos comprendían que ese fruto que daban, que ese producto que salía de ellos, se los había dado Dios y que tenían que regresar a Dios. Y dicen ellos, he de dejar, dice uno, el aceite con el cual he de honrar a Dios y a los hombres. Quiere decir que con nuestros dones y talentos, primero honramos a Dios y luego podamos honrar a hombres. ¿Cómo así? Una persona que es muy buena en su oficio puede primero servir en la iglesia y luego desempeñar ese trabajo afuera y ser un ejemplo para los demás y ser luz para los demás. Pero hay que reconocer que esos dones, esos talentos, todo viene de Dios y que debemos dárselo a Él. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Y esto me recuerda a los que acabamos de leer Ezequiel. Hace poquito lo terminamos. Si usted se recuerda en el capítulo 16, Dios comienza a comparar al pueblo de Israel con una novia. Y dice que el Señor la atavió, le puso telas finas, la vistió bien, le dio alhajas, le puso aretes, le puso diferentes joyas para adornarla y que se viera hermosa, comparándolo con el pueblo de Israel. Pero dice que esta muchacha, esta joven, lo que le dio el Señor, todas las alhajas, su vestido, todo lo que le dio, las joyas, las fundió e hizo ídolos. Y con las telas con las que el Señor la había vestido, fue y vistió a los ídolos. Y creyó que su hermosura, que su belleza le pertenecía y la regaló al hombre que quiso. Hizo lo inimaginable. Dio todo lo que el Señor le había dado. Se lo dio a otro y lo traicionó. Y usted usted y yo cuando leemos esto, nos causa tristeza, nos causa dolor porque usted dice, esto es alta traición. Pero no nos damos cuenta que muchas veces ese es nuestro espejo y que nosotros cometemos alta traición con el Señor. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando Dios nos ha dado tanto y nosotros no se lo damos a Él, nosotros lo que hacemos es desparramarlo en otras cosas. Esos dones que Dios nos ha dado, que yo soy bueno para esto, lo que hacemos es jactarnos, pero no venimos a entregárselo al Señor. Pero no le servimos al Señor, pero no reconocemos que todo lo bueno, si hay algo bueno en nosotros, viene de Dios, que Él nos ha dado. Y miren, cuando las personas dicen, es que yo no sé para lo que yo soy útil, yo a veces me siento inútil, a veces porque los mismos padres han inculcado esto en la casa. Ay, a ver, lo voy a hacer yo porque vos no servís, es que vos saliste a tu papá, sos algo bobo para hacer las cosas, y eso le va inculcando. Y si solo se crió con el papá, vos te pareces a tu mamá, desobligado que sos, no servís, y los niños van acarreando eso y cuando crecen, yo soy un inútil, porque mi mamá, mi papá sí me decía. Y miren que hay papás que se encargan de decirles cosas malas a los hijos del otro padre. O sea, si es la mamá, le habla mal del papá, si es el papá, le habla mal de la mamá y el niño ya tiene conflicto. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer. Hay gente que tiene poder de persuasión y lo ocupa para lo malo y es una tristeza total. Entonces, les decía que nosotros tenemos esos dones y talentos, pero tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Y nosotros podemos llegar a creer que somos inútiles, pero eso no está en discusión, porque nosotros sabemos que somos útiles. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Si llega alguien diciéndole, no, es que yo no sirvo para nada, eso no está en discusión, porque claro que sirve para algo. Porque a Dios, a todos y cada uno nos ha hecho especiales, únicos. Como las huellas digitales, ninguno se parece al otro y solo Dios sabe por qué nos ha creado tan diferentes. No podemos nosotros pretender que los otros sean copia y pega de nosotros. ¿Por qué? Si el Señor nos ha hecho tan diversos, exquisitos, cada quien diferente a su manera.
Por eso es que no podemos andar diciendo, mira, como es. Así lo hizo el Señor. Tiene esa capacidad sentimental que usted no tiene. Gloria a Dios. Usted es más frío con las cosas, usted es más mente fría, más calculador. Qué bueno, Dios hizo su carácter así, su personalidad, que por supuesto cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo la va moldeando. Decíamos, barro en tus manos quiero ser. El Señor va moldeando nuestro carácter, pero hay esencia que el Señor ha puesto en nosotros que eso no cambia. Si alguien es gritoncito, va a ser gritoncito siempre y va a alzar la voz, pero eso es bueno, ¿para qué? Para ir a predicar. Si es gritoncito, aprovéchelo, vaya a predicar al parque, no va a necesitar micrófono ni bocina, ya la trae incorporada. Otros hablan bajito, que casi no se les oye, aprovéchelo y disipule a alguien porque su voz no va a ser molesta. Porque, pues sí, te voy a contar de Dios y de su palabra, no molesta, predique, hable, diga. Otros son extrovertidos, ocúpelo para ser amigos y hablarles de la palabra de Dios. Es decir, todos podemos ocupar lo que Dios nos ha dado, pero para su servicio. Ahora, yo les decía que en esta historia podemos ver un versus, una ambición personal versus el servicio de Dios. Porque a los árboles se les ofreció algo interesante, algo tentador. ¿Qué cosa? Ser rey. Iba a ser rey de todos los árboles. ¡Ey, ven tú! Reina sobre nosotros. Ah, dice usted, qué bonito. El olivo va a ser rey, bravo. Y el olivo, claro, ahora soy el rey de los árboles. Pero el árbol sabía que tenía un compromiso con Dios y prefirió eso a su ambición personal. Ahora, ¿cuántos servidores de las iglesias a nivel mundial, cuántos cristianos no han abandonado su puesto de servicio por ir y buscar una ambición personal? Muchas personas oraron a los pies de Cristo para que Él le concediera un trabajo, una empresa que les diera una estabilidad financiera. Y cuando el Señor se los da, se alejan completamente de la iglesia y no lo volvemos a ver más. En ellos ha ganado la ambición personal. Y es que, hermano, hay bendiciones que vienen de la mano de Dios, pero no añaden tristeza. Si la bendición que usted llama bendición vino y lo que hizo fue alejarlo de los caminos de Dios, lo que hizo fue que usted se olvidara de Dios, eso no es bendición. Porque nosotros no podemos hacer nada alejados de Dios. Alejémonos, vaya y persiga su ambición personal y va a ver cómo eso termina. Porque el Señor dice, vosotros sin mí nada podéis hacer. Él es la vid, dice, y nosotros los pámpanos. Nosotros nos alimentamos de Él. Pero cuando nosotros cambiamos eso por una ambición personal, todo cambia. Y peor si lo hacemos como Abimelech, queriendo a la fuerza tener una promoción. Ya no quiero ser esto, ahora quiero ser lo otro. Y por eso es que hay muchas personas de forma fraudulenta consiguen puestos en la política o en diferentes áreas usando artimañas del enemigo. Y muchos de ellos fueron cristianos, pero se alejaron por una ambición personal, por querer reconocimiento del hombre. Pero en el versículo 9, el olivo fiel responde, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honrará a Dios y los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Vemos la sabiduría en este versículo. Vemos una sabiduría grande porque él valoró más su servicio a Dios que poder llegar a ser rey. Y muchas veces nosotros no valoramos esta adoración sincera que nosotros traemos a la casa de Dios. Muchas veces nosotros decimos, lo tenemos en poco y decimos, ya no quiero esto, yo lo que quiero mejor es irme a otro país y trabajar en una empresa grande, hacer plata, eso quiero yo. Y no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da aquí, de todo lo que Dios nos alimenta aquí, y que si el Señor quiere puede hacer que nosotros tengamos
en cantidades grandes, ganancia, lo que usted quiera, pero lejos de Él no hay nada, hermano. Todo eso es vanidad. Por eso en Eclesiastés dice que debemos conformarnos o contentarnos con lo que tenemos, porque estar siempre anhelando lo que no tenemos es como perseguir al viento. Usted ha visto los perritos cuando siguen su cola, la quieren alcanzar. ¿Alcanzan su cola? No, porque cada vez que dan la vuelta va la colita detrás. Así somos a veces los cristianos, queriendo perseguir sin valorar lo que ahora tenemos. Entonces, hay muchas preguntas que podrían surgir de esta historia, que nos las podemos hacer a nosotros mismos, que yo me las hice, no son fáciles de responder, pero ¿cuántos podríamos decir eso? Que preferimos a honrar a Dios que señorar sobre hombres, que preferimos alabar a Dios antes que ser alabado por los hombres. Muchos lo pueden considerar más fácil que otros responder estas preguntas, pero todo depende de la esencia de cada uno. El hombre por naturaleza quiere ser alabado. El hombre por naturaleza quiere ser reconocido. Pero es difícil responderlas cuando no tenemos una gran comunión con Dios. Porque para responder, sí, yo preferiría alabar a Dios antes de ser alabado. Sí, yo preferiría honrar a Dios que me honren a mí. Sí, yo lo preferiría. Para contestar de esa manera se requiere un corazón bien sencillo y tener una gran comunión con Dios. Saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, para no ambicionar poder se requiere estar con Dios. Para no anhelar cosas que bien sabemos que no honran a Dios, sino que solo a mí y a mi yo carnal, se requiere esta gran comunión con Dios. El olivo fiel sabía que era más importante su servicio al rey que él mismo ser rey. Y así cada árbol tenía claro para qué estaba en el lugar que estaba. Y nosotros tenemos claros por qué estamos en el lugar que estamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque si no lo tenemos claro, el día de mañana, después de esta prédica, nos va a llegar una gran oferta en el extranjero. Y usted va a decir, no, pues yo la agarro, me voy y no vuelvo a saber de mi Señor. Y eso es triste, hermanos. Mire, me van a pagar $5,000 si me voy ahorita para Dubái, pero fíjese que allá no me voy a poder congregar. Pero no importa, porque esta es bendición de Dios y mire, voy a hacer plata. 1 año va a tener de estar allá y va a estar como el siervo, bramando en el desierto por oír palabra de Dios. O en el primer año, con todo el dinero que tiene, va a comenzar a desparramar los recursos y se lo va a empezar a consumir en alcohol, va a comenzar a comprar cosas que usted sabe que no convienen y va a hacer su vida lejos de Dios. Si no sabemos para qué estamos donde estamos y para qué hacemos lo que hacemos, cualquier cosa, el día de mañana nos va a hacer que perdamos todo. Y usted me va a decir, hermana, pero mire, yo quiero prosperar. Prospere de la mano de Dios. Usted puede prosperar de la mano de Dios. Dios le puede dar tanto. No tiene que andar mendigándole nada al mundo, ni lo que tiene el mundo. Dios da mucho más que eso. Da más de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más de lo que podemos pedirle. Pero no piense que prosperar es andarse rebuscando usted mismo por ser promovido, cuando eso no viene de Dios. Cuando en su corazón sabe que eso no es de Dios. Cuando en su corazón sabe que hay tristeza porque no es correcto lo que está haciendo, porque está buscando beneficio personal. Ahora, una posición más alta siempre parece deseable, que el ser humano siempre quiere estar más arriba. Peldaño tras peldaño, yo voy a llegar a ser el top de la empresa. Pero, ¿a qué precio quiere usted llegar a ser lo mejor de la empresa? ¿A qué precio? ¿Qué puede sacrificar con eso? Veamos Mateo 16:26. Este es un versículo muy conocido. ¿A qué precio nosotros queremos ir prosperando en la vida? ¿A cambio de vender el alma? ¿A qué precio? Mateo 16:26. ¿Quién lo tiene listo? Que me lo lea.
Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve entonces al hombre andarse gastando en el mundo para ganarse al mundo si pierde su alma? Nosotros a veces en nuestro afán de escalar puestos, en el afán de ganar más, dejamos todo lo de Dios atrás y ya no quieren servirle al Dios que les da todo. Ahora la pregunta es esta: ¿puedo yo esperar la bendición divina sobre lo que yo estoy haciendo si ve en contra de lo que Dios me dice? No, yo no puedo esperar una bendición de Dios si yo voy en contra de lo que Dios quiere para mí. Entonces, cuando se trata de riquezas, de honor, de poder, la gente se ve tentada a dejarlo todo. Y hay muchos líderes, hermanos, sin mencionar nombres, hay muchos líderes religiosos que han optado por otros puestos. ¿Por qué? Porque les pagan más. Han dejado el camino del evangelio por servir en otras áreas, lejos de lo religioso. ¿Por qué? Porque es que ahí hay mejor salario. Y quien trabaja para Dios por un salario, entonces lo va a dejar por cualquier salario mayor. Pero quien trabaja para Dios por agradecimiento, por amor, por el gozo que da su presencia, no lo deja por nada. Pero es de sopesar qué es lo que hay en mi corazón. Entonces, esos ascensos que yo quiero, esas promociones, esa prosperidad que yo quiero, ¿tengo que conseguirlos a riesgo de perder la paz? ¿De ser menos santo? ¿Tener menos oportunidad de orar? ¿O de congregarme? ¿O de ser menos útil? Piense en todo esto cuando llegue una oferta a su vida. ¿Voy a perder yo mi paz? ¿Vale la pena este trabajo para perder la paz, para perder la comunión con Dios, para no tener tiempo para orar, no tener tiempo para congregarme? ¿Vale la pena esto? ¿Realmente vale la pena el dinero a cambio de mi servicio a Dios? ¿A cambio de lo que Dios quiere para mí? Entonces no tengamos en poco los beneficios con los que ya contamos. La mayor ventaja en esta vida es ser útiles, tener un propósito. Hay mucha gente que vive por vivir, pero no tiene un propósito. Nosotros en Cristo hallamos un propósito. Y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. El olivo era en extremo útil. En domingos anteriores hablábamos que se ocupaba como medicina, como humectante, para preservar alimentos, para cocinar, para sazonar, para ungir a reyes. Se usaba para tanto el olivo. ¿Y qué tal si el olivo hubiera dicho, pues sí, me voy a hacer rey? ¿Dónde estaban todos los usos para el cual el Señor lo diseñó? Todo eso se iba a perder, de acuerdo a la historia. Pero este árbol fue tan sabio que dijo, ¿he de dejar yo mi función, mi rol, para ir y ser rey sobre otros árboles? No. Y eso podríamos preguntárnoslo nosotros también. Entonces, el olivo dice, yo con mis productos honro a Dios y a los hombres. Nosotros debemos apreciar de todo corazón nuestro privilegio de ser hijos de Dios y de servir a Dios. Y ser fieles como el olivo. Debemos también hacer frente a las tentaciones con la reflexión siguiente. Si la propuesta es tentadora, sí, pero debo por ello dejar mi grosura. Para un olivo esto sería antinatural. Para un creyente dejar la grosura de la vida santa sería mucho peor. Veamos Juan 6:68. Estamos hablando de una grosura no física, sino que estamos hablando de una grosura espiritual. Eso por lo que usted es tentado, ¿vale la pena para perder su grosura espiritual? Interesante porque el olivo es un tronco grueso. Así que si usted es algo grueso y chiquito, es probable que sea similar al olivo, un tronquito, con hojitas largas. Entonces, veamos entonces qué dice Juan 6:68. ¿Quién lo lee? La hermana Lorena al tiempo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Perder la grosura espiritual lo va a llevar a no tener a quién ir.
Él le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú. No lo que le ofrecen, no la tentación, no eso que brilla y hace que brille en sus ojos. Ahí no hay palabras de vida eterna, solo en Jesús. Y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Vale la pena esto para que yo pierda mi grosura espiritual? Que las consecuencias serían terribles, también puede pensar. ¿Qué sería para nosotros dejar la gracia, la verdad y la santidad? ¿Qué sería para nosotros dejar a Cristo? ¿Qué sería para nosotros dejar a Cristo? El fin. El fin. Nos morimos, hermanos. Nos morimos, nos destaza el enemigo, literalmente. No podemos, hermanos. No se le ocurra. No se nos ocurra en el nombre de Jesús, que no se nos ocurra dejar la gracia del Señor por cualquier cosa que no vale la pena. No podemos, hermanos. También piense en esto, que eso que lo puede motivar a usted a dejar su servicio a Dios, terminaría todo en una gran decepción, una gran desilusión, un desengaño. Pues nada puede compensar el dejar los caminos de Dios. Nada lo compensa, ni que le ofrezcan todo el oro del mundo. No vale la pena. Usted no deje los caminos del Señor. Todo lo demás fuera de Cristo es muerte. Eso es lo que nos espera. Veamos Jeremías 17:13 rápidamente para ir avanzando. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Por acá lo tiene nuestro pastor. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua vivas. Más claro, hermanos, imposible. Dios nos los ha dejado en su palabra. Todos los que abandonan al Señor, por lo que sea que lo abandonen, van a ser avergonzados. Y ese camino, el cual nosotros tomemos diferente a Cristo, indiscutiblemente va a terminar en muerte. Seamos sabios, pidamos sabiduría al Señor, que esta oferta laboral es buena, que esta oferta de esposo, de esposa, es buena, se ve bien, pero me aleja de Dios, entonces no la tome. Si lo aleja del Señor, no la tome, porque la bendición que viene de Jehová no añade tristeza. Debemos arraigar más fuertemente el que nosotros somos cristianos, pararnos y que no nos muevan tan fácilmente. Mire que estamos hablando de tentaciones grandes como ir a señorear, de ir a ser reyes, pero a veces por una nada cambiamos cultos, cambiamos todo lo que se refiere a Dios por nada. Una cosita de nada, una invitación sosa. Vaya, pues está bueno, hay la iglesia y después se iba a estar, la iglesia no se va a ir, pero ¿dónde está su devoción para Dios? ¿Dónde está la honra que usted le da a Dios? ¿Dónde está? Si es cierto, la iglesia probablemente aquí va a estar. Pero ¿dónde está el honrar a Dios? ¿A dónde está su servicio a Dios? Entonces, debemos mostrarnos contentos y entusiastas de lo que ahora tenemos, porque gozamos de la gracia divina y eso no es poco. A veces lo tenemos en poco porque gozamos de la gracia del Señor día con día. Pero no es poco, gozamos de la cobertura de Dios si es que andamos caminando con rectitud. Si andamos caminando con rectitud, gozamos de la gracia del Señor, de su gran misericordia, y vamos día con día. Y lejos de decir, ay no, qué poco esto, gocémonos, contentémonos, porque solo Dios sabe, el que lo sabe todo. Solo Dios sabe qué sería de nosotros si no fuera por su gran amor. Nosotros no sabemos, hermano, mire, mejor quedémonos en el camino que Dios nos ha dicho. Si Dios nos dice, miren, caminen aquí, por ahí caminemos, hermano. No nos salgamos. Miren, con los niños es una gran lucha para que ellos sean ciudadanos obedientes, ¿verdad? Cuando estén grandes, es una gran lucha de inculcarles la obediencia, que cada cosa que hacen, si la hacen en contra de lo que se les ha dicho, tiene una consecuencia. Y desde pequeños se les inculca eso.
para que cuando estén grandes y vean una señal ahí de los bomberos que diga, no haga fogatas, porque es tiempo de vientos. Ellos digan, mira, dice que no hay que hacer fogatas, no hagamos fogatas. Pero ¿qué hace la gente? Dice, no hagamos fogatas, hagamos una voz, anda a traer la leña y aquí. No hacen caso, no obedecen. La obediencia a Dios trae recompensa. Trae recompensa, trae beneficios. Contentémonos con ese beneficio y arraiguémonos más en los caminos de Dios. Entonces mostrémonos contentos. Muchos, para obtener un salario más alto, han dejado compañerismos santos y preciosas oportunidades de escuchar la palabra de Dios y crecer en la gracia. Las riquezas obtenidas mediante el empobrecimiento del alma, fíjese, guárdese esto. Las riquezas obtenidas mediante el empobrecimiento del alma son siempre una maldición. Porque usted cambia la riqueza espiritual por la riqueza material. Y esto va engordando, la bolsa va engordando y esto espiritual va enflaqueciendo. ¿Y de dónde vienen las palabras de vida eterna? Solo de Jesús. Entonces nosotros, hermanos, pensemos en esto. No dejemos compañerismos santos. No dejemos nuestras congregaciones. No dejemos de servir. Dios va a dar una oportunidad en la que usted pueda hacerlo todo sin dejar una cosa ni la otra. Usted va a poder llevarlo a la par, su servicio a Dios, su trabajo, su familia. Ay, hermana, pero es que eso es mucho compromiso. Yo no quiero pasar así. Yo ni hijos quiero. Dios sabe lo que le da a cada quien. Y Dios le va a dar la fortaleza para salir con todo. Va a tener su trabajito que el Señor lo va a prosperar, pero no deje los caminos del Señor. Y fíjense que ahora hemos enfocado esto con el trabajo, con los salarios, con las posiciones, porque en la historia al olivo se le ofrecía esto, una posición diferente. Pero no necesariamente tiene que ser un trabajo que lo aleje de Dios. Hay parejas inconversas que alejan a los cristianos de Dios. Hay muchas otras cosas que a usted lo pueden desviar del camino, pero el Señor le dice, no deje mi grosura por una grosura material. Porque en el momento que nosotros comenzamos a enflaquecer espiritualmente, perdemos la brújula. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente, muchos no hallan el camino de regreso a casa. Muchos emprenden un viaje fuera de los caminos de Dios y ya no encuentran el camino de regreso. Y se quedan allá. Se quedan. La palabra también dice de que cuando usted ha dejado el viejo hombre, su corazón está limpio, ordenado. Y anda el espíritu maligno por allá en lugares secos. Vuelve, ve su corazón y dice, está bonito, está ordenado. Voy, traigo 7 más y el estado se convierte peor que en el que estaba. Y muchos hermanos les pasa eso y ya no pueden volver. Entonces miren, para no arriesgarnos, no vaya a ser que no hallemos el camino de regreso a casa, no nos vayamos de casa. Habitemos bajo el abrigo del Altísimo y no nos movamos de ahí. Es en su sombra que nosotros tenemos todo. No quiere que le dé el sol, vaya a la sombra del Altísimo y no se mueva de ahí. Segamos como el olivo. Ya para concluir, hermanos, aumentar ganancias terrenales y disminuir los tesoros del cielo es un mal negocio. Es un mal cambio. Eso de querer dejarlo todo por lo que me dé el mundo, los que hemos estado en el mundo, sabemos que no vale la pena. Sabemos que en el mundo solo hay muerte. Para los que han tenido el privilegio de nacer en cuna cristiana y toda la vida han estado en el Evangelio, no saben el privilegio tan grande y tantos dolores que se han evitado en la vida. No saben de cuántas cosas los ha librado Dios que no han padecido. Porque muchos de nosotros cuando venimos al Evangelio ya veníamos de aguantar porrazos y palos. Venimos con un ojo así casi salido de los porrazos que sufrimos en el mundo. Grandes dolores que nos escapamos a volver locos porque no había quien por nosotros. Pero ahora decimos, si Dios es con nosotros,
¿Quién contra nosotros? Una belleza, es algo completamente diferente. Valorémoslo. Amemos ese regalo de la salvación. Amemos el alabar a Dios. Amemos el servirle. Ay, hermana, que yo me desgasto en la obra. Gloria a Dios. Que así sea. Ay, mire, hasta afónica me quedo yo de cantar las alabanzas con ustedes. Gloria a Dios. Peor fuera que anduviera gastando su voz ahí en los karaokes, en las cantinas, hermano. Desgástese aquí. Aquí. Y seamos como el olivo fiel. Para terminar, nos vamos a Salmo 52 y vamos a leer versículos del 8 al 9. Salmo 52, del 8 al 9. ¿Quién lo lee? Hermana Ana María. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Como olivo verde en la casa de Dios. En Él voy a esperar, yo vivo confiado en Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir si en Él lo tenemos todo, hermano? Eso es como un niño que está en los brazos de su mamá. ¿Qué más puede pedir si sabe perfectamente que su mamá va a darlo todo porque no le falte nada? Siéntase confiado en esta mañana que estamos en los brazos del mejor Padre del mundo, del perfecto, del bueno, del que no se equivoca. Seamos el fiel olivo y sirvamos al Señor con amor, agradecimiento y convicción. Nos ponemos de pie, hermanos.